Liderazgo en tiempos de incertidumbre. Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde nos dedicamos a aprender de la sabiduría bíblica y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Hoy quiero hablarles sobre un tema crucial, algo que todos, en algún momento, enfrentamos, el liderazgo en tiempos de incertidumbre. Y no hay mejor ejemplo en la Biblia que el de Moisés, quien lideró a un pueblo entero a través de los momentos más inciertos y difíciles. Así que hoy vamos a explorar cómo podemos encontrar y ejercer liderazgo, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, cuando no sabemos exactamente qué nos depara el futuro, y cómo la fe puede ser nuestra guía más poderosa en esos momentos. Moisés y el llamado al liderazgo. Comencemos con Moisés. Moisés no siempre fue el gran líder que conocemos. De hecho, su historia de liderazgo empieza de una forma bastante incierta y hasta trágica. Desde el principio de su vida, Moisés ya se enfrentaba a la incertidumbre. Nació en un tiempo donde el faraón de Egipto había ordenado que todos los bebés hebreos varones fueran asesinados. Pero Dios tenía un plan para Moisés, y fue salvado cuando su madre lo colocó en una cesta en el río Nilo. Lo interesante aquí es que, aunque Moisés no tenía control sobre su destino en ese momento, Dios ya lo estaba preparando para el liderazgo. Muchas veces en nuestras propias vidas, cuando estamos en medio de la incertidumbre, no nos damos cuenta de que Dios ya está obrando en los detalles, preparándonos para algo mayor. Después de muchos años de crecimiento en la corte del faraón y luego en el exilio, Moisés finalmente recibe su llamado de Dios a través de la zarza ardiente. En Éxodo 3:10, Dios le dice, «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Aquí es donde Moisés realmente enfrenta su primer desafío como líder. Se siente inadecuado, con miedo y lleno de dudas. En Éxodo 3:11, Moisés responde, «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?». Esto es algo que muchos de nosotros sentimos cuando enfrentamos momentos de incertidumbre. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para manejar esta situación? ¿Quién soy yo para liderar cuando no tengo todas las respuestas? El miedo y las dudas como parte del proceso. El miedo es una respuesta natural cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Incluso Moisés, que había visto la zarza ardiendo y escuchado directamente la voz de Dios, tenía miedo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el liderazgo no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. En Éxodo 4:10, Moisés sigue poniendo excusas. Dice, «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Aún después de ver milagros, Moisés todavía duda de sí mismo. Aquí hay una lección importante para nosotros: el liderazgo en tiempos de incertidumbre no significa que no tendrás miedo o dudas. Incluso los grandes líderes bíblicos como Moisés tuvieron que lidiar con sus inseguridades. Lo que los distingue es que, a pesar de sus dudas, siguieron adelante confiando en que Dios los guiaría. Dios le responde a Moisés en Éxodo 4:12, «Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Esto es clave. Dios no espera que lo tengamos todo resuelto o que seamos perfectos. Lo que Él busca es nuestra disposición a confiar en Él, incluso en medio de la incertidumbre. Dios no siempre quita la incertidumbre, pero promete estar con nosotros a través de ella. La fe como ancla en tiempos difíciles. La incertidumbre, por definición, significa no saber lo que va a suceder. Para muchas personas, esto genera ansiedad, miedo e incluso parálisis. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, en momentos de incertidumbre, la fe en Dios se convierte en nuestra ancla más segura. Un ejemplo poderoso de esto es cuando Moisés y el pueblo de Israel se enfrentan al Mar Rojo. El pueblo está lleno de miedo. Atrás de ellos, el ejército egipcio se acerca rápidamente, y frente a ellos está el mar, una barrera imposible de atravesar. En Éxodo 14:11-12, el pueblo grita, «¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No había sepulcros allá para que muramos en el desierto?». Este es un momento clásico de incertidumbre total. El pueblo no puede ver ninguna solución. Pero en lugar de entrar en pánico, Moisés confía en Dios. En Éxodo 14:13, Moisés dice al pueblo, «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis». Este es uno de los ejemplos más poderosos de liderazgo en tiempos de incertidumbre. Moisés no tenía un plan detallado, no sabía exactamente cómo Dios lo salvaría, pero su fe en Dios era inquebrantable.
Y como sabemos, Dios hizo lo imposible, abrió el Mar Rojo, permitiendo que el pueblo de Israel cruzara y destruyendo al ejército egipcio. Cuando enfrentamos incertidumbre en nuestras propias vidas, no siempre veremos la salida de inmediato. Pero como Moisés, podemos confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. En Hebreos 11, 29, se nos recuerda, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta fe es lo que nos sostiene cuando las cosas no tienen sentido y cuando el camino parece imposible. El liderazgo basado en la humildad. Otro aspecto crucial del liderazgo de Moisés es su humildad. Aunque era el líder de toda una nación, Moisés nunca se consideró a sí mismo como el más grande. En Números 12, 3, se nos dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La humildad es una cualidad esencial para el liderazgo, especialmente en tiempos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando somos humildes, reconocemos que no tenemos todas las respuestas, pero estamos dispuestos a seguir aprendiendo y confiando en Dios. Un líder humilde no depende de su propia sabiduría, sino de la dirección de Dios. Cuando Moisés enfrentaba problemas o situaciones complicadas, a menudo se volvía hacia Dios en oración. No tomaba decisiones impulsivas ni actuaba por su cuenta. En lugar de eso, buscaba la guía divina. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. Cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos en medio de la incertidumbre, nuestra primera respuesta debería ser siempre buscar a Dios. En tiempos de incertidumbre, es fácil sentir que debemos tomar decisiones rápidas y resolver las cosas por nosotros mismos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría viene cuando dependemos de Dios. En Proverbios 3, 5, 6, se nos recuerda, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Moisés entendió esto. Y por eso su liderazgo fue tan efectivo, no porque fuera perfecto o nunca cometiera errores, sino porque siempre buscó la dirección de Dios antes de actuar. La perseverancia a largo plazo. Finalmente, una de las lecciones más importantes que aprendemos del liderazgo de Moisés es la perseverancia a largo plazo. Cuando pensamos en los 40 años que Moisés pasó liderando a él, pueblo de Israel por el desierto, podemos imaginar que no fue un camino fácil. Hubo rebeliones, quejas, desobediencia y momentos en los que el pueblo de Israel cuestionaba su liderazgo. En Éxodo 16, 2, 3, leemos cómo el pueblo murmuraba contra Moisés y Aarón, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Este tipo de actitud negativa es algo con lo que muchos líderes se enfrentan en tiempos de incertidumbre. Moisés podría haber renunciado fácilmente, podría haber dicho, esto es demasiado difícil. Pero no lo hizo. Moisés perseveró, sabiendo que Dios le había dado una misión y estaba dispuesto a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. La lección aquí es clara, el liderazgo en tiempos de incertidumbre no se trata solo de tomar decisiones rápidas o inspirar confianza en un momento dado. Se trata de estar dispuesto a caminar un camino largo, lleno de obstáculos, con la certeza de que Dios está con nosotros a cada paso. En Santiago 1, 12, se nos recuerda, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 2, 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Queridos hermanos, recuerden que el que camina con fe todo lo puede en Cristo. Queridos hermanos, si le encantó la lección estaría encantado, que te suscribas para traer más contenidos. Gracias.